Recordemos, amados, que el llamado al arrepentimiento comienza con el mensaje del Evangelio para todos, ¿cierto? Después vemos la regeneración, ¿cierto? También conversión, justificación, adopción. Y le pedí a los hermanos de Media que mostraran un cuadro aquí al frente para que viéramos un poquito la diferencia entre justificación y santificación. Este es un cuadro que está en el libro Teología Sistemática de Wayne Grudem, y me gustó mucho cómo él lo define y hace la comparación entre justificación y santificación. Y yo creo que al mirar el cuadro nos queda un poquito claro la diferencia. Justificación es una posición legal, ¿cierto? Lo dijimos, lo dijeron los predicadores de las semanas anteriores. Y la santificación es una condición interna. La justificación una vez para siempre. Dios nos justifica, ¿cierto? Una vez para siempre. Y la santificación continúa durante toda la vida. La justificación es por completo obra de Dios, ¿ya? Y en la santificación nosotros cooperamos. Amén. La justificación es perfecta en esta vida. Y la santificación no es perfecta en esta vida. La justificación es igual para todos los cristianos y la santificación es más en unos que en otros. Ahí no se ve, pero dice en otros. Amén. Esa es la diferencia entre justificación y santificación. El título del sermón del día de hoy es santificación transitoria. 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 ¿Entiende la palabra transitoria, cierto? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que trasciende, que va de un lado al otro, que es para siempre, por el camino. Jeff, ¿qué se te ocurre a ti? Pasajera, muy bien. Momentánea, muy bien. Entonces, vemos que la santificación es transitoria. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo, pero le voy a dar un tip. Porque va a ser completada ¿cuándo? Cuando vayamos al cielo, cuando estemos con el Señor, ¿sí? Esto es independientemente, como decía el maestro de la mañana, que somos santos, ¿cierto? Que la Biblia dice que somos pueblo santo. Pero la santificación es algo que ocurre durante toda la vida y hay un proceso que vamos a ir viendo. Entonces, la santificación es algo que se trabaja toda nuestra vida cristiana. La santificación no puede ser terminada aquí. No puede ser terminada aquí, sino solo cuando Jesús nos llame a su presencia. Amén. Entonces, el proceso de santificación, este término teológico, nos ayudará a crecer y a madurar espiritualmente. Amén. Pero ¿qué significa esto, pastor? Significa que yo como cristiano o tú como cristiano debe crecer ¿en qué? En conocimiento bíblico y en acciones cristianas. Amén. Lo vemos en la última parte del cuadro anterior, lo vimos, ¿cierto? Es un proceso rápido y visible en algunos, que tú lo ves y dices, wow, este hermano o esta hermana ha crecido, ha madurado, y vemos cómo puede entender la palabra y cómo puede transmitir la palabra a través de su testimonio. Y en otros quizás es un poquito más lento, ¿cierto? Y poco visible en otros. Pero si tú y yo hemos aceptado a Jesucristo, hay un proceso de santificación donde nosotros estamos inmersos. Amén. Pero a la velocidad que sea, queridos, amados, tiene que haber crecimiento espiritual en nuestra vida. Tiene que haber crecimiento. Tiene que haber madurez espiritual. Y para eso, la palabra del Señor nos ayuda. Entonces, en la santificación actúa
actúa Dios de una manera activa, al igual que en todos los términos teológicos que hemos visto. Dios actúa de una manera activa, proveyéndonos la sabiduría en el conocimiento de la palabra. La palabra es la guía que nos ayuda a transitar, amados, por la vida diaria que nosotros tenemos y las decisiones que tomamos diariamente. Amén. Diariamente tomamos decisiones. En la mañana me levanté, o ayer en la tarde hablé con mi esposa y necesito... ella me preguntó: ¿qué camisa te quieres poner? Bueno, yo quiero poner esta camisa, este pantalón. Es una decisión, ¿cierto? Rutinaria, ordinaria, si lo pudiéramos decir de alguna manera. Pero hay decisiones en la vida que son más difíciles y más importantes, ¿sí? Como permitir al Espíritu Santo que me ayude a poder vencer las tentaciones que están ahí, a la orden del día. Esas son decisiones de vida o muerte. Amén. Constantemente somos tentados, ¿cierto?, a caer en las acechanzas de Satanás o caer en los deseos de mi carne, de mi propia carne. Entonces, pudiéramos decir que la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que nosotros seamos semejantes a Cristo en nuestra vida real. Semejantes a Jesucristo. Mire, antes de ir al pasaje bíblico que leeremos en esta mañana, le quiero decir y contestar la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser maduro? Obviamente hablando espiritualmente. Significa cosas tales como haberse desarrollado por completo, tener características de sabiduría, no solo de conocimiento, tener autodisciplina y dedicación de un auténtico andar con Cristo 7 días a la semana. La determinación de obedecer a Dios y someterse a la verdad de su palabra, cueste lo que cueste. La capacidad de nutrirme yo mismo como individuo que cree en la palabra de Dios. La compasión de alcanzar y cuidar a otros creyentes cuyas necesidades son diferentes a las mías. Amén. La disposición para tener parte en las responsabilidades del hogar. Todo esto con una actitud de un espíritu contagioso y positivo. Eso es madurar en la palabra y madurar en el Evangelio. Vamos a ir a la palabra, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Quién escribió el libro de Romanos? Pablo. Muy bien. Versículo 15 y 16. Nuestros hermanos de media van a estar poniendo acá atrásito los versículos. Si usted no trajo su Biblia, le invito a tener su Biblia. Es importante tener la Biblia física. Yo sé que la tecnología nos ha ayudado. ¿Por qué es importante tener la Biblia? Lo he dicho muchas veces. Porque cuando tú sales de tu casa con tu Biblia, la gente dice: wow, en esa casa hay un cristiano. No es un celular que viene caminando para afuera. Que cuando tenemos la Biblia y la abrimos, porque cuando abrimos el teléfono se abren todas las notificaciones. Entonces tú con un ojo miras la Biblia y con el otro ves Facebook, Instagram. ¿Qué más? Mail. O un mensaje que te dice: ¿dónde vamos a comer hoy día? Y tú durante todo el sermón estás: ¿dónde vamos a ir a comer? Por eso es importante tener la Biblia. Obviamente, si usted tiene su celular está bien, pero es importante.
Leámoslo juntos entonces. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Qué dice? ¿Sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Y el 16? ¿Soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Qué hermosos versículos. El apóstol Pablo metiendo el dedo aquí, ¿cierto? En nuestros huesos, diciéndonos, mira, pecarás deliberadamente porque la gracia está ahí. Estuve leyendo algunos libros de referencia y había un sacerdote que se llamaba Rasputín y él enseñaba y decía que la gracia abunda, entonces yo voy a pecar para que la gracia abunde en mi vida. Entonces él pecaba y pecaba y pecaba porque decía que la gracia iba a abundar más en él por el pecado que tenía él. Y eso es lo que enseñaba. Y eso no es lo que está diciendo el apóstol, ¿cierto? Entonces, el apóstol aquí en estos versículos está haciendo una analogía sobre la esclavitud. Quizás en estos tiempos es difícil entender que el apóstol use la esclavitud para enseñar. ¿Ha pensado en eso? ¿Por qué el apóstol Pablo no habló contra la esclavitud? Pero debemos entender, amados, que esta analogía era algo que ocurría en Roma, ¿sí? Donde él estaba enviando esta carta. Entonces, ese ejemplo era un ejemplo entendible y claro para sus oyentes originales. Amén. Pero, ¿cuál es el punto en esto? ¿Cuál es el punto que el apóstol está diciendo? El punto es que el apóstol está diciendo que somos libres para elegir. Eso es bueno. Eso es tremendo. Que nos dé la oportunidad de elegir. Porque dice el apóstol que somos libres para obedecer o ser obedientes al pecado que está en nosotros, que está alrededor de nosotros, o ser obedientes a Dios y su justicia. Entonces, nosotros tenemos que elegir si somos obedientes al pecado o obedientes a la justicia de Dios. Entonces, ¿quién nos dio esa libertad? Si hablamos de libertad, ¿quién nos dio esa libertad? Jesús en la cruz del Calvario nos dio la libertad. Después de recibir a Cristo en nuestros corazones, somos justificados y después de este proceso teológico comienza el proceso de la santificación del cual estaremos hablando estos 3 domingos. Mire, nuevamente, uso mucho el comentario de Wayne Grudem. Mire lo que dice él. ¿Cómo define santificación? Él lo divide en 3 etapas, Primero, la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. ¿Ya? Cuando aceptamos a Jesucristo, comienza. Segundo, la santificación va aumentando a lo largo de toda nuestra vida. Debiera, porque a veces no va en aumento, va en retroceso, pero debiera, recuerde que actúa Dios y actuamos nosotros. Es diferente a la justificación. Entonces, si actuamos nosotros, muchas veces nosotros nos detenemos y no dejamos que Dios siga actuando en nuestra vida. Amén. Y la tercera etapa de la santificación se complementará, como dije, en la muerte para nuestras almas y cuando el Señor regrese por nuestros cuerpos. Entonces, la santificación produce un cambio moral definido, y esta tiene lugar en el momento de la regeneración. Como dije, Dios tiene una parte activa, preponderante en la santificación. Vamos a leer Tito 3:5. ¿Qué dice Tito 3:5? ¿Qué dice? Léalo conmigo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo. Entonces, ¿quién actúa? El Espíritu Santo. Está en mayúscula. El Espíritu Santo actúa, pero nosotros también tenemos participación en la santificación. El apóstol les dice, ustedes ya no pueden ser más esclavos del pecado. Aleluya. El versículo 11 de Romanos 6, ¿qué dice? Versículo 11, ahí lo tenemos para que lo leamos todo. Así también vosotros consideraos muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, debemos ser considerados, debemos mirar nuestra vida. Por eso es muy importante que estemos evaluando cada día mi vida espiritual. Es muy importante. Tenemos una lucha diaria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diariamente hay lucha con la tentación y con el pecado y con los deseos de mi carne. Con los deseos de mi carne. Y también somos tentados con lo que ofrece el mundo. El mundo te ofrece cosas que son llamativas y que te dice, ven que vas a pasarlo muy bien, olvídate de todo. Tómate esto que te olvidarás de todo. Te olvidarás de tus problemas. Te borrarás. Pero ¿qué pasa cuando despiertas? Problema más grande. Con menos dinero y con más dolores por todos lados. Eso es lo que ofrece el mundo. Y muchas veces somos esclavos del pecado. ¿Ok? Eso está diciendo el apóstol. Todo está contaminado. El versículo 14 de Romanos 6, ¿qué dice? Porque el pecado no, hay un no ahí, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces yo veo esa palabra, la palabra enseñorear, nos dice que el pecado no tomará autoridad de nosotros. No puede tomar autoridad de nuestras vidas. Y eso está diciendo el apóstol Pablo. Esos deseos carnales no pueden tomar autoridad de tu vida, hermano querido. Aleluya. No puede ser lo primero que pienso en la mañana cuando me levanto, ese pecado que está ahí, ese pecado que destruye mi corazón, mi mente, porque muchas veces el pecado está aquí en la cabeza, ¿o no? Hay luchas aquí, hay peleas. Entonces no puede ser, dice el apóstol Pablo, si estás amarrado a esto, eres un esclavo del pecado. Entonces debemos estar muertos, dice el apóstol Pablo, al poder dominante del pecado. Entonces el apóstol nos dice, ustedes pueden ser libres, es una decisión que toman ustedes y para eso está el Espíritu Santo que les ayudará a tomar buenas decisiones, que les ayudará a poder caminar por la vida como Cristo quiere que nosotros caminemos. Entonces debemos ser obedientes a la palabra y no estar esclavos del pecado. Aleluya. Aleluya. En la resurrección de nuestro Señor Jesús, nosotros también resucitamos de nuestra muerte, ¿cierto? Espiritual. Y también en algún momento de nuestra muerte física. ¿Qué dice Romanos 6:15? Entonces, ¿qué? Dice el apóstol. Hace otra pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? ¿Cómo se dice en inglés? De ninguna manera. No way. De ninguna manera. Entonces, ¿cómo traspasamos ese de ninguna manera en este proceso de santificación que yo estoy? Tú te levantas en la mañana y dices, de ninguna manera voy a pecar.
O cuando tienes la tentación frente a ti, tú vas a decir de ninguna manera. Porque el precio que pagó Jesús fue muy alto por mí. Entonces tú te paras y dices de ninguna manera. De ninguna manera lo voy a hacer. ¿Es fácil decir de ninguna manera? ¿Ah? Es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? No podemos quedar atrapados a esto. Debemos terminar con esto, por la gracia del Señor. Entonces, el razonamiento de esto, de lo que estamos hablando, es el siguiente. ¿Puedo pecar? Sí. ¿Debo hacerlo? No. El pecado lleva a la contraria, Damari. ¿Puedo pecar? Sí. Porque estoy en este proceso. Por eso les dije al principio que la santificación no es terminada aquí. Ojalá nuestra vida espiritual no fuese como en las olas del mar, que estamos así, arriba, abajo, arriba, abajo. Ojalá fuera vertical, ¿cierto? Nuestra conversión y derecho al Señor. ¿Qué dice el apóstol? De ninguna manera debo pecar. ¿Qué me debiera detener entonces? ¿Mis cursos de teología? ¿Qué me debiera detener entonces? ¿Lo que yo sé de la Biblia o los años que llevo en el Evangelio? ¿Qué me detiene de no pecar? El amor a Dios, el temor de Dios. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Ahí está la respuesta, amados. Debemos someternos cada día más y más a la santificación de su palabra. Someternos en amor, que es diferente a cómo la gente entiende la palabra someter. A veces creemos que la palabra someter es a la fuerza, ¿cierto? Muchas veces nuestros hijos, tienes que venir a la iglesia, te vas a sentar aquí al lado mío y no vas a decir nada. Ese es sometimiento, ¿o no? Pero la palabra someter es en amor. En amor está hablando aquí el apóstol Pablo. Sométanse al Señor en amor. El deseo que hay en ustedes de no seguir pecando me lleva a estar conectado con nuestro Señor. De ninguna manera. A la santificación de su palabra. Antes de conocer a Cristo, éramos dominados por el pecado y por nuestra concupiscencia. Lo que está aquí, esos deseos de la carne en mi corazón. Donde dábamos rienda suelta a nuestros deseos carnales. Póngale el apellido que quiera usted. Mentira, impureza, ¿qué más? Idolatría, fornicación, adulterio, ¿qué más? Chisme, murmuración, arrogancia, soberbia, lujuria, envidia, ira. Wow, ¿saben entonces? Eso éramos antes de conocer a Cristo. Y ahora que conocemos a Cristo, ¿cómo tenemos que ser? Recuerde que estamos en un proceso de santificación, obviamente. Pero ¿qué debe haber en nosotros? Santidad, amor, ¿qué más? Obviamente es un proceso progresivo. A veces nos cuesta un poquito más a unos que a otros, ¿cierto? Es como, yo pensaba, es como, bueno, si fuera al gimnasio, es como entrar al gimnasio. Otro ejemplo, sí. Bueno, se nota que no voy al gimnasio, ¿cierto?
pero lo voy a dar igual. Es como cuando tú vas por primera vez al gimnasio y no estás preparado para ejercitarte al mismo ritmo de los que sí llevan mucho tiempo practicando en el gimnasio. ¿Sí? Eso pasa espiritualmente. Muchas veces queremos meternos, voy a orar toda la semana. Y dura una semana, ¿cierto? Voy a ayunar para el Señor, ahora sí. Y bueno, vas decayendo. No voy a hablar más contra mi hermano o contra el que me cae. No, muy bien. Pero muchas veces cedemos a la tentación. Entonces, si vamos al gimnasio y comenzamos a ir a trotar, a caminar, como sea, yo te aseguro que cuando comience a pasar el tiempo, tú vas a ir dando alcance a los que llevan más tiempo que tú en el gimnasio. Y se notará, gracias a Dios por el púlpito que nos tapa aquí, ¿cierto? Espiritualmente es igual, la santificación trabaja diferente en cada uno. El punto es que tú tienes que seguir avanzando progresivamente a tu tiempo y decir, Señor, ayúdame a cerrar mi boca cuando tengo que cerrarla. Ayúdame a apagar el teléfono cuando tengo que apagarlo. Ayúdame, Señor, a no tratar mal a mi esposa. Ayúdame a tener palabras suaves para ella. Ayúdame, Señor, a poder reconocer en ella lo lindo que son las esposas. Está mal dicho esposa porque esposa es como esposa, ¿cierto? Ayer oraba con mi esposa en la tarde. Ella me llamó, dijo, Gonzalo, no, mandó un mensaje para todos. Los niños estaban ocupados, uno hablando, el otro hablando. Y yo estuve con ella orando. Y yo en la oración reconocía todas las cosas lindas que ella tiene y todas sus necesidades. Y le pedí al Señor que cubriera y supliera todas las necesidades que ella tenía. Y que me ayudara a mí a ser un mejor esposo. No un mejor pastor, un mejor esposo para ella. ¿Sí? Entonces eso lo va produciendo el Espíritu Santo en nosotros. Si nos ejercitamos en la palabra diaria, como decía el pastor en la mañana, ¿cuánto lee la palabra diariamente? Hay que leer la palabra. Si nos ejercitamos en la oración, se verá un cambio, amados. Si nos ejercitamos en la relación con otros hermanos, tenemos que trabajar en nuestras relaciones en la iglesia. Tenemos que conocernos un poquito más. Sabemos que tenemos más de 10 culturas diferentes, que hablamos español, pero un español diferente, que cada uno tenemos un temperamento, una personalidad diferente. Pero lo que digo yo siempre desde el principio cuando llegué a esta iglesia, que en la iglesia de fe tiene que reinar la cultura del cielo, que es el amor a Jesucristo y el amor entre hermanos. Aleluya. Yo tengo que amarte. Y tengo que informarme, por ejemplo, de Ecuador. Yo puedo leer un poquito. ¿Qué hacía yo cuando hacía evangelismo? Cuando escuchaba a un hermano o alguien de Puerto Rico. Y estaba, no era hermano, era una persona que andaba en el supermercado y yo escuchaba su timbre de voz. Y le decía, bueno, peleó bien Coto. Y yo quedaba así. Oh, sí, hablábamos de boxeo. De boxeo un poquito. Y después llegaba, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, qué bueno, amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Debemos alimentar en el amor nuestras relaciones. Somos todos diferentes, amén. Pero debemos amarnos los unos con los otros. ¿Cómo puedo ejercitarme o permitir que Dios me santifique viniendo a la escuela dominical, escuchando la palabra, atendiendo la voz del Señor, en Casa de Pan, donde aprendemos de la palabra, estudios personales, cuando yo me siento con la palabra y anoto y le digo, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Pero ¿sabe? A veces tenemos tanta información y muchas veces fallamos ¿en qué? En la aplicación. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Cómo podemos tener paz en nuestra casa?
Bueno, yo tengo un ejemplo y lo he dicho. Mi papá, 20 años, un amor con nosotros, jugaba con nosotros, pero tenía una parte agresiva, donde mi mamá tenía que escondernos debajo de la cama y no salga ni aunque grite que pase lo que pase. Y ella nos decía, oremos por tu papá, oremos, nos tomábamos de la mano, llorábamos. 20 años. 20 años, ¿cómo voy a orar 20 años por este hombre? 20 años hasta que Dios permitió que aceptara a Cristo en su corazón. Ya se fue, está con el Señor. Bueno, obviamente la personalidad y el temperamento está, pero era diferente. Se podía hablar, se podía decir lo que Cristo había hecho en su vida. Entonces, la santificación es progresiva. Más y más creceremos espiritualmente si hacemos lo que la palabra dice. Amén. El versículo 18 de Romanos 6. En efecto, dice el apóstol, habiendo sido liberados, mire esa palabra, liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos ¿de qué? De la justicia. Somos liberados del pecado. ¿Qué trae el pecado? Muerte, trae dolor, trae soledad, trae distanciamiento. Cuando tú pecas, como que todos te miran de lejos y te apuntan con el dedo. Pero cuando somos esclavos de Jesucristo, siervos del Señor, la cosa cambia. Eres como un imán para las personas. Quieren escucharte, quieren ver lo que tú estás haciendo. Tú marcas tendencia cuando Cristo habla en ti, en tu vida, cuando el Espíritu Santo te usa. Me gozaba, bueno, había tristeza en una vecina y vino, me gozaba, Marisol me comentaba que vino a tocar el timbre y vino a pedir oración por una situación que estaba viviendo con su esposo. Marisol oró por ella. Estamos orando para que Dios haga su voluntad en la vida de la vecina, que produzca el cambio que ella necesita. Entonces la gente ve el proceso en ti y ve que eres diferente y que el consejo no va a ser déjalo. Que el consejo no va a ser el consejo bíblico. Obviamente, hermanos queridos, si hay abuso, lo hemos hablado, bueno, tienes que buscar los caminos correctos que la justicia te da, ¿o no? Obviamente que sí. Pero debe haber oración primero por la persona. Y eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros, las palabras adecuadas. Somos libertados del pecado, hemos sido libres. Somos libres de decidir pecar o no hacerlo. También libres para escoger la santidad de su justicia, ¿no? Amén. Mire, el apóstol le dice algo parecido a la iglesia en Corinto. Ya vamos terminando. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ¿a qué? A su semejanza, ¿cierto? Con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Tengo otra versión acá, pero ahí está diciendo, ¿cierto? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Qué haces cuando tú pecas? ¿Cómo lo haces? Escondido, ¿cierto? Por ahí, que nadie te vea, en la oscuridad de la noche. Pero cuando dejamos que la santificación produzca en nosotros vida, podemos mirar a cara descubierta, ¿cierto? Porque vamos a reflejar el amor del Señor en nuestro rostro y en nuestras palabras y en nuestra vida. Ese es el punto, amado. Tiene que haber una transformación en nosotros. No podemos ser los mismos, espiritualmente hablando. No podemos. Tiene que haber un cambio en nosotros. Lo cantábamos, me acuerdo, en Chile, esos coritos antiguos. Un cambio el día en que nací. Hubo un cambio el día en que nací. El que nací de nuevo. Cuando bajé a las aguas y salió un nuevo Gonzalo. ¿Pecador todavía? Dice la Biblia que sí.
pero con ese deseo de querer hacer las cosas bien para el Señor. Esforzarme. Cada día que avanza nuestro reloj espiritual o nuestro reloj físico, debemos parecernos más y más a Jesús. No al pastor, no a mi papá. Debo parecerme más a Jesús, porque eso me ayudará a ayudar a mi papá y ayudar a mis vecinos o a mi familia. Entonces, ¿de qué manera coopera Dios en la santificación? Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. ¿Qué dice? ¿Cómo participa Dios en la santificación? Y el Dios de paz, que resucitó ¿de qué? De los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Y el 21? Se quedó ahí el hermano del clic. ¿El 21? Bueno, ahí está. Ahí está. Os haga ¿qué? Aptos en toda obra buena para que hagáis ¿qué? Mi voluntad. ¿Cuál es mi voluntad? A veces mi voluntad es mala, ¿cierto? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo pasa por Cristo. Es una acción activa en nuestra santificación. O sea, Dios nos capacita para hacer buenas obras. Su Espíritu Santo es el que nos motiva y nos da dones para hacer su obra y su buena voluntad. Aleluya. Cada uno de sus hijos, o sea, tú y yo, lo que hemos creído, debemos glorificar su nombre. No solo con palabras, que es más fácil, sino con hechos, con testimonio, con vida. Nos dio a su Hijo para redimirnos, para justificarnos, para santificarnos y ser ejemplo para nosotros. Él es mi ejemplo. Él es mi ejemplo. A Él debo mirar. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué diría? Ya vamos con la última cita. Primera de Pedro 2:21. ¿Qué dice? Pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué? ¿Para hacer mi voluntad o para hacer su voluntad? Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¡Qué tremendo verso! O sea, toda nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestra mirada espiritual, debemos seguir las pisadas de Jesús. Glorifiquemos al Señor entonces, amado, con nuestra vida. Estamos en la dispensación de la gracia. Dios, Espíritu Santo, es el que trabaja específicamente en ti y en mí para cambiarnos y santificarnos, dándonos la ayuda que necesitamos para caminar nuestra vida, para vivir en mayor santidad. Aleluya. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, nosotros actuamos pasivamente, activamente, ¿cierto? Pero no podemos santificarnos nosotros mismos, lo hace el Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda. Se lo puedo decir yo, que llevo muchos años en el Evangelio, nací en el Evangelio. Tengo la bendición que mi hogar, por el lado de mi mamá,
Era un hogar ferviente que buscaba a Dios con todo su corazón. Y eso lo transmitió a nosotros, sus hijos. A nosotros, sus hijos. Van a conocer a mi hermana, ella viene con su esposo. Son pastores también en Chile. Mi otro hermano en el sur de Chile también es pastor, está luchando por levantar la iglesia, pero son pastores. Mi mamá enseñó la Biblia toda su vida. Y ahora que no tiene la fuerza, como decía el pastor, de ir a predicar a la calle, ahora ella escribe textos y se lo da a los matrimonios que están con problemas. Y le dice, mira, este verso es para ti. Lo escribe a mano, no lo compra. Lo escribe a mano. Pasa, a veces hablo con ella y ella me dice, tú hasta las 4 de la mañana escribiendo. Le mandamos acá con los niños una lámpara porque ya no ve muy bien, como Pablo, ¿cierto? Una lámpara y un lente de aumento, así grande. Entonces ella, la luz le alumbra y además le permite ver y escribe. Así ella trabaja para Jesús. Toda su vida, porque el amor del Señor marcó su corazón. Entonces, esa es la participación del Señor. ¿Y cuál es nuestra participación? Debe ser activa, no pasiva. Cuando decidimos que Dios nos cambie, debemos permitir que Él nos cambie. Dios sabe que quiero dejar el pecado, pero no puedo. Muchas veces decimos así, no puedo, quiero hacerlo, pero no puedo. No, el Señor está ahí para ayudarnos a vencer la tentación y el pecado. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, cuida tu salvación con temor y temblor. El versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo produce, Él lo da, pero está en ti, amado, en este proceso de santificación, permitir que Dios lo haga. Permitir que Dios lo haga. Entonces, Dios produce el querer y el hacer, pero nosotros debemos ocuparnos. No es que va a venir un ángel y va a tomar tu mano y te va a decir, apaga el computador, apaga el teléfono, no mires eso. No, el Espíritu Santo es como un semáforo, yo lo grafico así, que está así, diciendo, cuidado, 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 no veas eso, no digas eso. Recuerda que Jesucristo pagó un precio alto por ti, cuidado, 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 no lo hagas. A veces no frenamos y seguimos y le cruzamos el semáforo en rojo y hay un accidente. Muchas veces así en nuestra vida. No le hacemos caso a la palabra interna que viene, que el Señor nos habla, o que el Señor nos habla todas las mañanas, y pasamos el semáforo en rojo y nuestra vida se destruye por un pecado que quizás dijimos no era tan grande. No debemos permitir que el pecado tome preeminencia en mi vida, autoridad en mi vida. Mire, Martín Lutero dijo, el gran reformador, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, ¿cierto? No lo podemos evitar. Pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. No podemos evitar que el pecado esté a nuestro alrededor, revolotee la tentación o la oscuridad o los deseos malignos. No podemos evitarlo. Salimos a la calle, vamos a los mismos supermercados, prendemos la misma televisión. No podemos evitar. Pero sí podemos evitar que el pecado haga nido en mi mente y en mi corazón. Sí puedo evitarlo con la ayuda de su Espíritu Santo. Podemos evitarlo. Podemos evitar que tome dominio sobre nosotros el pecado. Amén. La santificación será completada cuando Cristo nos llame. Pero ¿sabe? No debemos esperar y decir, no, el paraíso está allá. Entonces yo voy a esperar y No, ahora debemos disfrutar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vivamos con gozo, con alegría esta etapa de mi conversión. Vive con gozo, con alegría, amado, lo que Dios está haciendo. Sé que es difícil muchas veces. Sé que humanamente es imposible tirar los carros pesados que muchas veces, esas mochilas que están en nuestra espalda. Pero el apóstol Pablo dijo... ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He guardado la fe, he peleado la batalla, esa gran batalla que él tuvo, y estoy esperando estar con el Señor, ¿cierto? Parafraseando.
El apóstol Pablo dijo, yo me gozo, ¿cierto? En las pruebas que tuve. Yo me gozo en los momentos que me dejaron por muerto, que me tiraron ahí, creyeron que estaba muerto. Pero yo me levanté con gozo y con alegría de que estaba haciendo la voluntad del Señor. No permitas, amado, que el enemigo venga a hablar a tu oído y te detenga. Dile en el nombre del Señor, te reprendo porque yo sé que Jesús está a mi lado. Porque yo sé quién dice que soy. Nuestro Señor Jesucristo lo dice. Tú debes saber quién eres. Tú debes estar parado en la brecha y decir, Señor, ayúdame. Esto no me detendrá. Aunque lo sufras. Aunque no quieras caminar. Aunque sientas la carga pesada. Es solo Jesús. Su Espíritu Santo está en nosotros. Es solo Él.